adorar a Dios y damos gracias a Dios por los talentos que Dios puso en nosotros y en la iglesia, gracias a Dios por el talento que Dios le dio a Martín. Quiero compartir una palabra que está en mi corazón y le puse por título La otra pandemia. Otra pandemia que afecta a las vidas, que las destruye, que las mata y sin embargo no se habla tanto de esta otra pandemia. Así que acompáñame al libro de Santiago, capítulo 3. No quiero seguir la secuencia de Santiago, pero hay tantas cosas que me quedaron por hablar que quisiera que pudiéramos leer este texto de Santiago. Santiago, capítulo 3, versículo 3, dice, antes de leer el texto, quiero decirte que aparece un código QR acá en la pantalla. Ya sabes, si tenés alguna aplicación para leer códigos QR, simplemente poniendo tu celular en la pantalla o apuntando con tu cámara del celular, para decirlo mejor, en la pantalla, se te va automáticamente a abrir el bosquejo con los puntos centrales y los textos que estamos leyendo. Así es mucho más fácil. Si no manejas esa tecnología, no te preocupes, podés agarrar un lápiz, un papel y seguir tomando nota de lo que hablamos. Santiago 3:3 dice, cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo. Atento a lo que dice ahora. Y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Leámoslo de nuevo, por favor. Encendida por el infierno, prende fuego a todo el curso de la vida. Todo el curso de la vida. ¡Wow! La lengua, tan pequeña, ahí, tan cotidiana, la vemos frecuentemente. Ahora, en los últimos años, la moda de sacarse fotos con la lengua afuera. Cuando éramos chiquitos, la señal de burla, mostrar la lengua. Algo tan cotidiano, pero dice la Biblia, es tan terrible que quien puede dominar la lengua puede dominar todo el resto del cuerpo. Así como un barco, por enorme que sea, se maneja con un pequeño timón. Así como un animal puede dominarse por la boca, también nosotros tenemos un órgano ahí que debe ser dominado. Pero dice sobre el final del texto que cuando esta lengua es encendida por el infierno, ¡wow! No sé si conocés gente que tiene la lengua encendida por el infierno, pero dice, cuando la lengua es encendida por el infierno, prende fuego todo el curso de tu vida. Eso sí que es una pandemia que me preocupa. ¿Sabes? Este virus, el COVID, tiene la posibilidad de contagiar. Entra por las manos, por la saliva. Tiene un alto poder de contagio. Gracias a Dios, la mortalidad es menos del 1%, pero contagia muy rápido, aunque gracias a Dios no mata tan rápido. Pero esta otra pandemia se contagia mucho más rápido y dice, arruina todo el resto de tu vida, todo el curso de tu vida. Hace unos años atrás estaba mirando un documental, no era en realidad un documental, era no sé qué tipo de programa era, pero había una cámara de seguridad
enfocada en un parque y mostraban cómo se encendió fuego, todo un parque, muchas hectáreas, se arruinaron, creo que fue en Australia o en otro país, se arruinaron cientos de miles de hectáreas, murieron un montón de animales autóctonos, se arruinó la flora del lugar, porque en una especie de parrilla que estaba diseñada para hacer fuego, alguien dejó mal apagada una brasa. Se mostraba en las cámaras de seguridad que estaban fijas en ese parque, que un animal, una especie de hurón, un animal chiquitito, se acercó porque olía grasa, comida, y cuando fue a morder esa brasa, se quemó, revolvió la cabeza y tiró la brasa que cayó justo en un lugar donde había apenas unas poquitas hojas secas, suficiente para que se prendan fuego. Esas hojas movidas por el viento prendieron fuego a otras y luego un árbol, y una vez que el árbol se incendió y se cayó sobre otros árboles, un desastre. Una pequeña brasa, un pequeño descuido, una pequeña acción produjo una ruina enorme. A veces es imposible medir el daño que a lo mejor un descuido, en el caso del ejemplo que estamos hablando del incendio, puede provocar. Hace poco, creo que a comienzos de este año, un grave incendio en Australia, leíamos con mis hijos, varios millones de animales muertos. No sé la cantidad de hectáreas, eso implica que el ecosistema se altera, que hay animales que ya no pueden vivir en esa zona y emigran. Esto altera los ecosistemas de otras regiones porque aparecen animales nuevos, la cadena alimentaria también se altera, animales que comienzan a atacar a personas o a otros animales que normalmente no atacarían para comer, pero al no haber esos que ellos usan como alimento, se empieza todo a producir un desorden en todo un ecosistema que puede durar años. Lo mismo pasa con las economías de los lugares que se ven afectadas, las vidas de las personas, el medio ambiente, la salud de muchas personas. O sea, un sinnúmero de consecuencias, tal vez por un pequeño descuido, por una pequeña chispa fuera del lugar. ¿Qué daño se produce a veces con una lengua inflamada por el infierno? Una palabra de más, soltada tal vez con bronca, en un momento inoportuno, puede arruinar a una persona por el resto de su vida. Leíste conmigo, Santiago dice, para todo el curso de su vida. Y está diciendo que sea cual sea el paso que vaya dando en su vida, va a tener consecuencia por esa palabra mal dicha o esa lengua encendida por el infierno. A lo largo de su vida, personas que pasan la vida entera buscando aprobación de otros. Quieren quedar bien con todos, porque necesitan sentirse aprobados, aceptados. No pueden elegir con libertad, no pueden ser libres para actuar, incluso para servir a Dios. No tienen libertad porque necesitan la aprobación de los demás. En lugar de buscar la aprobación de Dios, buscan la aprobación de los demás. Incluso cambian doctrinas. En la iglesia venden o prostituyen la verdad del Evangelio con tal de quedar bien con unos o con otros. Dicen, bueno, no, la Biblia no es tan así, y la acomodan y tratan de suavizarla porque no quieren quedar mal con alguien, necesitan apañar a alguna persona con tal de sentirse aprobados, para que me quieran, para que me amen. Porque una palabra, mi querido, encendida por el infierno, arruina el resto de tu vida. Hay personas cuyas vidas sufren todo, pero
toda su existencia, como niños, como jóvenes, como adultos, todo el curso de su vida por una palabra provocada por el infierno en su infancia. Sos un inservible, sos un inútil, vos no servís para nada, nunca vas a lograr algo, sos tan inservible como tu padre o como tu madre. Una palabra encendida por el infierno, tal vez en un momento de bronca, o más sutil. Mami no te va a querer si vos no haces caso de lo que hace mamá. Entonces quedan atados, esclavizados a la aprobación de sus padres. Padres que sueltan palabras que esclavizan a sus hijos y los esclavizan por todo el curso de la vida. Matrimonios que se arruinan por una palabra dicha de más, encendida por el infierno, en un momento de bronca. Tal vez ni siquiera pensaba eso, pero enojado lo soltó. Y ya la consecuencia es inevitable. Se arruinan personas para el resto de la vida. Un matrimonio que se rompe, hijos que quedan boyando para el resto de sus vidas. Ya no creen en el amor, ya no creen en las personas porque vieron cosas que afectaron su vida. En la iglesia, pastores que dicen una palabra fuera de lugar, líderes que hacen comentarios desubicados. Un momento en que la lengua es encendida por el infierno y esas personas aman a Dios, pero no quieren saber nada con la iglesia. Se pierden en la tibieza espiritual, se pierden en la lejanía de Dios, porque alguien los ofendió. Alguien incluso tratando de cuidar la doctrina o de ser religioso, hizo un comentario, una opinión. ¿Cuántas personas están lejos de Dios por comentarios desubicados, malintencionados? O a veces hasta bien intencionados, pero encendidos por el infierno. Pero hay otras mentiras que te atan. Prenden fuego a tu vida y a todo el curso de tu vida. Mentiras que te atan para todo el resto de tu destino. Personas que se sienten poco porque alguien los hizo sentir menos. Personas que creen que no tienen la capacidad de ser útiles a la sociedad porque alguien los llamó inútiles, alguien los llamó fracasados. Personas que creen que Dios es un Dios malo porque alguien les dijo, Dios te va a castigar. Si no tomas la sopa, Dios te va a castigar. Y entonces palabras que hasta tal vez parecían inocentes, pero generaron la idea de un Dios malo, un Dios que castiga, un Dios que si no haces lo que Él dice, saca su mano del cielo y te tortura. Tan lejos del Dios que nos muestra las Escrituras y que por supuesto es fuego consumidor y juzgará a todos en el momento que lo tenga que hacer. Claro que sí, pero Él es un Dios de misericordia y de amor, un Padre que todo el tiempo se acerca a nosotros, Padre de misericordia. Chismes que circulan o se repiten por las redes sociales. Y alguien al compartir una mentira, algo, no se da cuenta tal vez de la ruina que está generando. Cómo personas son destruidas en su honestidad, en su integridad moral por un falso comentario y que luego se repite y se repite y se repite. Dice la palabra del Señor, Jesús mismo en Mateo 12:36. Seremos juzgados por cada palabra ociosa que sale de nuestra boca. También Proverbio 18:21 dice que en la boca hay poder de vida o poder de muerte. Y el propio Salomón en Proverbios 12:14 dice que del fruto de nuestros labios seremos saciados. Una palabra ociosa puede arruinar tu vida, pero una palabra a su tiempo la puede salvar.
En la boca hay poder de vida. ¡Wow! ¡Qué bendición! Pero también hay poder de muerte. ¡Qué responsabilidad! Del fruto de nuestros labios seremos saciados, dice la palabra. Estamos viviendo tiempos difíciles. Por ejemplo, en Argentina, tiempos de grietas, de odios, donde cada uno acusa al otro de lo que se le ocurra. Hace poco hablaba con alguien tildando a otra persona de mentiroso por alguna cuestión, y yo digo, pero eso no es comprobable. No importa, porque cuando esa gente era gobierno, a nosotros nos decían mentiroso. Ahora yo lo voy a acusar de mentiroso igual. O sea, devolviendo una injusticia con otra injusticia, devolviendo una agresión con otra agresión. Estamos en tiempos de odio, de mucha sensibilidad social, gente que está muy encrespada, muy extremadamente sensible, tiempos de acusaciones cruzadas. Escuchemos lo que tiene para decir la palabra de Dios. Lee estos textos conmigo. Proverbio 17 dice que el que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es un hombre entendido, porque aún el necio, cuando se calla, es tenido por sabio, y cuando cierra los labios, pasa por prudente. ¿Qué te parece? Proverbios 21-23 dice que el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Muchas angustias que nos pasan en la vida no son culpa de ninguna otra persona más que de nuestras propias malas palabras. Y cuando digo malas palabras no me refiero a insultos, me refiero a palabras que están sacadas de lugar, palabras que fueron dichas en un momento que no deberían ser dichas o de la manera en que no deberían ser dichas. Lo que Santiago llama una lengua encendida por el infierno. El propio Santiago en Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de ese es vana. Primera Pedro 3:9 dice, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para eso fueron llamados, para heredar una bendición. Déjame que me detenga un poquito acá. Claramente Pedro era un hombre temperamental. Pedro era un hombre de reaccionar rápido. Pedro era aquel que 2 por 3 metía la pata por declarar cosas. Una vez Jesús lo tuvo que reprender. Decir, apártate de mí, Satanás, porque lo que estaba diciendo había sido incendiado por el propio infierno. Parecía bueno. Pedro le dice a Jesús, cuando Jesús le dice, vamos que tengo que ser entregado en la cruz, dice, no, que eso no te acontezca. No vamos a permitir que seas crucificado o que seas entregado. Y Jesús lo reprendió porque por más que parecía una buena intención, una buena actitud, detrás de eso había un plan de Satanás para desviar a Jesús de su propósito. Pedro era un tipo temperamental. En una oportunidad sacó una cuchilla y le cortó la oreja a un soldado. Y este Pedro temperamental dice, no devuelvan insulto por insulto, más bien bendigan. Bendecir es hablar bien, es utilizar la lengua para el bien, utilizar la lengua para calmar, para hacer algo bueno. Dice, porque ustedes fueron llamados para esto, para heredar una bendición. Claramente Pedro está diciendo que no se puede heredar bendición si no se habla bendición. No se puede heredar cosa buena si no se dice cosa buena. Hace poco alguien me decía, se están vengando conmigo por cosas que dije. La verdad que yo no creo que alguien se esté vengando. Creo que esas propias palabras hoy traen consecuencias, porque la Biblia lo afirma. Si devuelvo insulto por insulto, me estoy hundiendo, me estoy perdiendo y estoy haciendo la vida de otro difícil. Tal vez para el resto de su vida. Salmos 141:3 dice, Señor, pon guarda en mi boca, vigila la puerta de mis labios. Qué buena oración.
vigila la puerta de mis labios. Bueno, algunos no son rápidos para insultar, pero son rápidos para escribir cosas desubicadas en las redes sociales. Bueno, hoy tendríamos que decir, vigila los dedos cuando van al Facebook o a las redes sociales. Pero el salmista dice, poné un guardián en mi boca, vigila mis labios, ayúdame, Señor. Proverbios 15:1 dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa más leña al fuego. La Biblia tiene tanto para decir, hay más de 400 textos que nos hablan acerca de la forma de hablar. Es porque es importante, porque una palabra a tiempo bendice, trae sabiduría, construye, edifica, pero una lengua encendida por el infierno arruina toda una vida en algunos casos. No arruines tu vida por hablar de más. No traigas angustia a tu vida por decir palabras de maldición a otros, o palabra de queja, o palabra de fracaso. Hay personas que todo el tiempo están declarando su propio fracaso. No le prenda fuego la vida a las personas que te rodean por decir cosas que no edifican. No dejes que el infierno incendie tu lengua. Quiero terminar con este texto. Y este texto golpeó fuertemente mi corazón. Isaías 54 dice, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo. Vamos de nuevo. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánta gente hace falta con lengua de discípulo para sostener a los que están fatigados? Quiero pedirte que en estos tiempos esta sea tu oración. El mundo está en confusión, el mundo está fatigado, la gente está cansada de muchas cosas. Esta pandemia, el encierro, la crisis económica, el no poder salir, el no saber qué va a pasar. Hace falta hombres y mujeres de Dios con lengua de discípulo para que puedan con palabras sostener al fatigado. Hay gente que trabaja de pastor, pero no son pastores. Ni siquiera son discípulos porque sus lenguas generan odio, generan división entre iglesia e iglesia. Y cuando hablo de iglesia hablo de congregaciones, porque somos una sola iglesia. Algunos parecen siervos de Dios, pero se la pasan hablando mal de uno, criticando al otro, poniendo no me gusta a una canción, comentando en contra de este, en contra de otro. Lenguas encendidas por el infierno, criticando a todo el que hace algo bien, tal vez porque sienten que disimula su propia mediocridad. No los escuches. Pueden incendiar tu vida para el resto de tus días. Personas que por interés político transformaron las iglesias en lugares de militancia. Hoy, cuando todo está en crisis, no tienen nada para ofrecer. Nada para ofrecer. Han dejado a la gente abandonada, sola, porque hoy no pueden hacer lo que hacían. Yo estoy feliz porque en plena pandemia global veo como la gente de la catedral sigue sólida, sigue creciendo. Me llaman y dicen, pastor, estoy teniendo una experiencia con Dios como nunca. Hoy pude descubrir que Dios es mi Padre, cómo Dios me bendice, cómo Él no me suelta de la mano. Hace meses que no nos congregamos, hace meses que con algunos no podemos charlar. Algunos nos ven por acá, pero no tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar. Sin embargo, siguen creyendo, siguen desarrollando su fe, siguen avanzando, siguen orando, siguen descubriendo a Dios. Están comprometidos con el reino de los cielos. Bendicen a otros, bendicen a sus vecinos.
No los organizamos desde la iglesia, no le decimos, vaya, dígale esto, dígale. No, lo hacen por modo propio. Me entero así, casi por accidente, cómo hermanos están bendiciendo a otros, ayudándolo en sus necesidades, cada uno moviéndose solo como parte de un cuerpo que funciona. Y eso me trae mucha felicidad. Personas que siguen siendo generosos con Dios. Nadie se los tiene que recordar. Surge del corazón. Personas con lengua de discípulo. Estoy feliz por esas personas que cuando se les complicó económicamente, en lugar de quejarse, en lugar de insultar al presidente o al sistema económico, fueron de rodillas. En lugar de ir a suplicar o a gritar o a golpear para que alguien les dé algo, exigiendo sus derechos ciudadanos, doblaron sus rodillas y fueron delante del Dios que es proveedor y Padre. Y Dios les abrió la ventana de los cielos. Feliz por esa gente con lengua de discípulo. Dijo Jesús, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados ¿cómo? ¿Cómo serán conocidos? Como hijos de Dios. Porque los discípulos también se reconocen por su manera de hablar, por sus lenguas. Déjame que termine leyéndote una vez más, Isaías 54. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Quiero saber cómo puedo sostener al fatigado con mis palabras. Son tiempos de definiciones. Antes, el primer día de este año, Dios nos habló que este sería un tiempo de definición. Oscuridad cubriría la tierra, pero la luz de Dios brillaría sobre sus hijos. No es tiempo para tibios. O construís o destruís. No es tiempo para ser imparciales. O utilizás tu lengua de discípulo, para sostener al que está fatigado, para edificar al que está roto, para sanar al que está dolido. Lengua de discípulo para traer a otros al reino de los cielos. O lengua incendiada por el infierno para arruinar a las personas, tal vez por toda la vida. Es tiempo de definiciones. Y yo estoy feliz por todos aquellos que oran conmigo, Señor, dame lengua de discípulo. No solo para seguir a Cristo, sino para hablar lo que Él hablaría en estos tiempos. Vamos a orar. Déjame orar y bendecirte. En el nombre de Jesús, Padre, quiero orar por mis hermanos, por cada una de las personas, miembros de tu cuerpo, Señor, que se suman a esta transmisión, tal vez no de la Congregación Catedral de la Esperanza, pero de diferentes partes del mundo están escuchando este mensaje, están escuchando tu palabra a través de este canal. Los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús, sea donde sea que estén. Danos lengua de discípulo, danos palabras que construyan, palabras de vida, palabras que edifiquen, palabras que sostengan al que está fatigado, que sean como un vaso de agua fresca a las personas sedientas. Pon un guarda en nuestra boca, un vigilante en nuestros labios, para que Satanás no pueda usar nuestras bocas para destruir, para incendiar, para provocar daño. Por el contrario, Señor, que en nuestra boca haya gracia para que cada uno que oiga pueda escuchar la voz de tu Espíritu Santo, llamándolos a tener el mejor de los tiempos. Porque el peor de los tiempos para el mundo será el mejor de los tiempos para tu iglesia. Las crisis económicas que los que confían en el mundo están teniendo será la bendición para los que confiamos en ti, Señor. Porque las familias se construirán más sólidas en ti. Los hijos crecerán más sanos en ti, Señor, bajo la conducción y la edificación de los padres como tú lo estableciste y no de los estados. Porque tú, Señor, levantarás a tus hijos, no a los tibios.
sino a los que valientemente se deciden por tu reino. En el nombre de Jesús los bendigo, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga y sumate al ejército de personas que con lengua de discípulo sostienen a sus vecinos, a su ciudad, a su familia. Eso es lo que Dios está buscando en estos tiempos. Dios te bendiga, nos vemos.